Buenas tardes compañeros, nuestro tema a tratar es la visión del ser humano. La visión del ser humano se divide en dos, visión oriental y visión occidental. También tenemos el ser humano en el continente americano y las cosmovisiones del ser humano americano. La visión oriental. La mayoría de las religiones orientales tienen una concepción filosófica mentalista, es decir, que consideran a la realidad como un proceso mental, el cual se puede modificar con la mente por medio de la meditación. Conciben un Dios inmanente dentro de cada existente, es decir, sostienen que Dios es la causa de todas las cosas y que Dios es todo, por lo tanto, Dios está en todo. No existe nada fuera de él. Dios le da sentido a cada causa inherente de todo lo que existe. También dice que da la prioridad a la búsqueda del equilibrio en la realidad y en la realización del ser humano con la naturaleza. El pensamiento oriental se diferencia del occidental por su componente tradicionalista. La filosofía occidental se funda en la razón y la oriental en el poder de la mente más alta de la razón. Los budistas orientales creen que en la reencarnación está el karma que traemos de otras vidas. Y por eso podemos decir que el hombre no está apto para poder crear vida, pero tampoco posee el don para destruir lo que no ha construido. Cuidemos nuestro planeta, sin él no somos nada. Cuidemos nuestro mundo. Gracias. El ser humano en la visión occidental. En el mundo occidental, entre las filosofías más significativas están las griegas y las judeocristianas. Aristóteles y Platón son de alguna manera los representantes del pensamiento griego que ha dado paso a otras formas de pensar, también sobre el ser humano después del medioevo. Abordaremos algunos de los pensadores más significativos que nos permitan comprender la antropología griega, patrística, moderna y contemporánea. Sócrates, un ser humano trascendente de cuerpo y alma, hombre capaz de conocer el bien y comprometerse con la justicia social. Platón, en el pensamiento platónico el ser humano es dual, está constituido de alma y cuerpo, el alma es origen divino. Aristóteles, el ser humano conoce por medio de los sentidos. El conocimiento refleja la esencia de las cosas físicas reales. El ser humano en el continente americano. La teoría más aceptada indica que los primeros hombres que ingresaron a América lo hicieron por el estrecho de Bering, el cual separa el continente americano con el continente asiático. La teoría del hombre está sometida a la gran controversia científica, que es la teoría del poblamiento temprano, que indica que ocurrió hace unos 30 o 25 millones de años, y la teoría de poblamiento tardío, que ocurrió hace unos 12 o 14 millones de años. Hace unos años atrás la Tierra se congeló. Este fenómeno originó que los pobladores del continente asiático se mudaran al continente americano, pasando por el estrecho de Bering, buscando un territorio con nuevas tierras. Al llegar, aquellos pobladores se fueron desplazando por nuevas tierras en diferentes direcciones del continente americano y así llegaron a nuestro territorio también, desarrollando una evolución dividida en nómadas y sedentarios. Los nómadas eran los que salían a recorrer el mundo y usaban vestimenta de piel de animales, y los sedentarios eran los que se quedaban en un solo lugar. Y así empezó el hombre a recorrer el mundo y evolucionando hasta ser lo que somos ahora. Muchas gracias. Que los grupos humanos eran nómadas. Al llegar a una zona con abundantes recursos naturales, la habitaban hasta que se agotaban y entonces parten a nuestro sitio en busca de nuevos recursos. Teórica oceánica, el investigador francés Paul Rivet presentó evidencia que el ser humano de América del Sur tendría su origen en rutas múltiples que cruzaron el Océano Pacífico a ruta del norte proveniente de Mongolia y cruzó por el estrecho de Bering, la ruta del oeste conformada por grupo de los mayos polinesios, cruzó
en rústicas embarcaciones del Pacífico, hasta llegar al continente y establecerse en Sudamérica hace aproximadamente 15.000 años. La ruta del sureste consideraba el arribo de grupos nativos australianos que ingresaron por América del Sur. Si esto es cierto, entonces significa que los primeros americanos que ya estaban presentes al sur, muchos antes de esta fecha, tuvieron que hacer el viaje por otra ruta. Los autores del trabajo sugieren que es probable que migraran a lo largo de la costa del Pacífico. Pudo haber sido atravesada por los primeros humanos cuando colonizaron América. Con todo esto, científico ha determinado que las condiciones máximas de la placa de hielo de la cordillera en el sureste de Alaska se dieron hace 20 y 17.000 años, que los ecosistemas productivos de la desglaciación y establecieran casi inmediatamente después del retiro de la mencionada área helada, aseguró que un camino abierto y ecológicamente viable a través del sureste de Alaska estuvieran disponibles hace 17.000 años. Gracias. Continúa enfrentándose a barreras estructurales que limitan su plena inclusión social y económica. Mientras que los pueblos indígenas representan el 8% de la población de la región, también constituyen aproximadamente el 14% de los pobres y el 17% extremadamente pobres de América Latina. Aún hoy en día se enfrentan grandes desafíos para acceder a servicios básicos y adoptar nuevas tecnologías, ambos aspectos claves en sociedad cada vez más globalizado. También tenemos las cosmovisiones del ser humano. En América, es una visión del mundo en cuanto a la realidad que crea una sociedad en una determinada época o bajo una determinada cultura. El naturalismo, también tenemos el idealismo, la ley de la libertad y el idealismo del objetivo. Esta es una carta que escribió Franker Pierce, que envió una carta al jefe Stark de la tribu Sioux para comprarle un territorio de los noroeste de Estados Unidos, que actualmente forman el estado de Washington, a cambio de prometer que una reservación para el pueblo indígena. El jefe Stark responde en 1855 sobre las cosmovisiones de los pueblos indígenas antes y las Amazonías. En la carta de Stark se revelan los siguientes criterios antropológicos. El ser humano es un ser sabio. También la gran familia cósmica, las estrellas, el espíritu de los antepasados, los animales, las plantas, los ríos y la naturaleza. Y por supuesto el ser humano. También tenemos que es el soplo del espíritu, que proviene de Dios, de la tierra y del ser humano. Muchas gracias.